Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar.
Gracias, Señor. Venimos esta tarde a exaltar tu nombre. Tú eres digno de toda la gloria, Señor. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, pues tu espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Amén. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte, y el título de la plática del día de hoy se llama Orar en secreto y con pocas palabras. A lo mejor nunca a nadie te ha animado a que tienes que orar con pocas palabras. El día de hoy te vamos a animar a hacer eso. Orar en secreto y con pocas palabras. Si recuerdas, ¿verdad? En esta serie que tenemos ya varias semanas, estamos tomando el Sermón del Monte para
a estudiar, para meditar, para pensar en las palabras de Jesús. Yo he estado diciendo que el Sermón del Monte es el conjunto de enseñanzas que más han aportado para el desarrollo, la evolución, el crecimiento de la humanidad. Así que es muy bueno que tú y yo nos relacionemos de una manera más íntima con las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, y es lo que hemos estado tratando de hacer estas semanas. La semana pasada empezamos a ver este aspecto del Sermón del Monte donde Jesús nos dijo cuídense de no hacer lo bueno con la intención de que las personas los vean. ¿Sí? Y tal vez para nosotros esta frase no sea tan, o no sé qué tanto te identificas con ella, ¿verdad? Pero es una frase que tiene mucha riqueza, especialmente cuando tratamos de reconocer y entender cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras intenciones al hacer lo que hacemos. Entonces Jesús dice, cuídense de no hacer lo bueno con la intención de que las personas los vean. Esta intención, la intención de que otras personas nos vean, puede corromper las acciones más nobles de una persona. La semana pasada vimos que si tú das al pobre, das al necesitado con la intención de que otros te vean, ¿verdad? Pierdes la recompensa que Dios te pudo haber dado por eso bueno que hiciste. En el momento que alguien te vio hacer lo bueno, como esa era tu intención, esa es tu recompensa. Entonces vemos aquí en el ejemplo que vimos el domingo pasado, como un acto tan noble como el desprendernos de algo que nosotros tenemos y dárselo a alguien más, siendo generosos, dándole al necesitado, dándole al pobre, si se corrompe con la intención equivocada, o mejor dicho, si se corrompe con la intención de ser vistos por los demás, pierde su valor, pierde su sentido, deja de ser algo que Dios puede bendecir. Ahora, el día de hoy, Jesús va más allá. No solamente nos habla de la generosidad, nos dice que aún la oración, que es la comunicación íntima del hombre con Dios, puede sucumbir ante esta intención. Ponte a pensar un poco en esto. Qué triste es, ¿verdad? Tener que reconocer que aún nuestra oración, que es la idea, es el concepto de que tú y yo podemos hablar con Dios, de que Dios nos puede hablar a nosotros, se puede corromper con esta intención. Al final terminar orando, no porque queremos estar cerca de Dios, no porque queremos que Dios nos escuche, no porque queremos escuchar a Dios, sino porque queremos que los demás vean qué bonito oramos, o qué piadosamente oramos, o qué oraciones tan bonitas hacemos, ¿verdad? Qué triste es darnos cuenta que eso puede suceder con nuestra vida de oración. Dijo Jesús, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Aquí está la intención equivocada, la intención, incorrecta. Tenemos que entender, basándonos en estas palabras, que nuestras oraciones pueden estar dirigidas a los hombres o a Dios. Tal vez nunca lo has pensado, pero eso es lo que nos está diciendo Jesús. Tu intención determina a quién está dirigida tu oración. Si tú vas a orar para que los demás te admiren, realmente no estás orándole a Dios, estás dirigiendo tu oración a los hombres. Entonces es muy importante que tú y yo analicemos esa parte de nuestra vida, y tal vez sea fácil para nosotros decir, oh no, Roberto, a mí no me sucede, yo no oro para que los demás me vean, yo no oro para que los demás digan, ay, qué bonito oras.
Pero también el domingo pasado hablábamos de cuando hacemos las cosas para nosotros mismos llevar inventario. En otras palabras, hacemos lo bueno para admirarnos nosotros mismos. Y aquí está otro riesgo también de la oración, que en lugar de orarle a Dios, te estés orando a ti mismo. En otras palabras, ores con la intención de impresionarte a ti mismo. ¿Cómo oro? Qué bonita mi oración. Me levanto a las 4 de la mañana a orar. Qué justo soy, ¿verdad? Qué santo soy, porque veme cómo oro, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que esté mal que te levantes a las 4 de la mañana a orar. Es la intención. ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, la intención es muy, muy importante cuando pensamos en la oración. Y es bueno que entendamos, ¿verdad? Que si la intención de nuestra oración no es pura, la oración no tiene el efecto positivo que puede tener en nuestras vidas, porque al final no estamos orando a Dios. Nuestra oración no está siendo dirigida a Él. Por eso Jesús dijo, pero tú, o sea, no ores para ser visto por la gente, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La mejor manera, de acuerdo a Jesús, en la que tú y yo podemos asegurarnos que nuestras oraciones están dirigidas a Dios, número 1, es hacerlo en secreto. Ahora, obviamente, vamos a orar en público. De hecho, ahorita, ¿verdad? Hicimos una oración común. Entonces, Roberto, no tenemos que hacer esas oraciones. Y volvemos un poquito a lo que yo decía el domingo pasado, ¿verdad? El que Dios te diga que no ayudes al pobre con la intención de ser visto, no significa que en ocasiones vas a ayudar a alguien y alguien te va a ver. No lo puedes evitar. ¿Se me entiende? O sea, el punto es la intención. Lo mismo sucede cuando hacemos oraciones comunes, oraciones como congregación, como iglesia. Sí, otros van a orar junto con nosotros, otros nos van a escuchar, pero otra vez volvemos a la intención. ¿Cuál es la intención? No lo estoy haciendo para que los demás me vean, no lo estoy haciendo para que los demás me admiren, ¿sí? Pero otra vez, la mejor manera de asegurarnos que nuestra oración está dirigida a Dios es, número 1, orando en secreto, dice Jesús. ¿Cómo puedes asegurarte que no se ha corrompido tu intención? Ora en secreto. Entra a tu cuarto, cierra la puerta, ahí en secreto, donde nadie te ve, ora en secreto. Pero también dice, pero hazlo con pocas palabras. Tal vez nunca nadie te había aconsejado, ¿verdad? Que tal vez tienes que orar con pocas palabras. Y no te estoy diciendo ora poquito. No, te estoy diciendo ora con pocas palabras. A lo que Jesús se está refiriendo es cuando tú y yo estamos orando, estamos repitiendo lo mismo una y otra vez. No estamos dejando que nuestra oración realmente fluya como debe de fluir una conversación, sino que estamos repitiendo y repitiendo lo mismo. Tiene que ver con utilizar muchas palabras, un poco con el concepto de admirarnos nosotros mismos por el tipo de oraciones que podemos hacer. Entonces, una de las mejores evidencias, la segunda evidencia, ¿verdad? De que tu oración está dirigida, hazlo con pocas palabras. ¿Sí? Sé humilde en tu manera de orar. No trates de impresionar a nadie con tu manera de orar. Ahora, pocas palabras no significa que vas a terminar de orar en 2 minutos, ¿verdad? Tú puedes usar pocas palabras en cada tema que tú vayas a orar, que tú vayas a hablar con Dios, y te puede tomar media hora, 1 hora, pero no estás, ¿verdad?, invirtiendo un montón de tiempo repitiendo y repitiendo lo mismo. No, que se convierte en una comunicación real. Otra de las cosas que sucede y con lo que está conectado orar con pocas palabras es que cuando oramos también tomar espacios en los que escuchamos la voz de Dios. Porque si tú estás orando y tú eres el único que hablas, ¿verdad?, por 15, 20, 30 minutos y no paras de hablar y no paras de hablar y no paras de hablar, pues ¿cuándo te va a hablar Dios?
Sí, tenemos que escuchar también, tenemos que abrir nuestro corazón para qué me estás diciendo, qué me quieres decir tú a mí, Dios. La oración no solamente es nosotros hablar con Dios, pero Dios hablando a nosotros también. Entonces, esto tiene que ver, este es el concepto de orar con pocas palabras. Se trata de verdaderamente comunicar. ¿No te ha sucedido que a veces quieres decirle algo a alguien algo importante a alguien y no hayas cómo? Y andas por las ramas, como decimos, ¿verdad? Y gastamos un montón de palabras, ¿verdad? Para por fin llegar al punto que queríamos comunicar. Y muchas veces así estamos con Dios, ¿verdad? Andamos por las ramas cuando lo que Dios espera de nosotros es una comunicación real, genuina. Muchas veces la manera más efectiva de nosotros para comunicar con otra persona es cuando no andamos por las ramas, es cuando somos sencillos, somos claros, utilizamos pocas palabras para hablar con ellos, ¿sí? Entonces, no malinterpreten el pocas palabras con que no puedes orar por un tiempo considerable. Estamos hablando de no estar repitiendo simplemente por repetir. Y luego la otra razón que dice Jesús es porque ellos creen que por sus muchas palabras Dios les va a contestar. En otras palabras, ellos creen que por el tiempo, ¿verdad? Porque, Señor, esta semana te oré 5 horas, contéstame. ¿Sí? Oye, Señor, yo hice esto, ¿verdad? Y otra vez volviendo un poco a esta idea de méritos. Estoy orando tanto, por lo tanto me merezco que tú me respondas. Dice Jesús, ellos utilizan tantas palabras porque creen que por sus muchas palabras Dios les va a contestar. Más que muchas palabras, Dios está interesado en la sinceridad de nuestra oración, en la honestidad de nuestra oración. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos orándole a Dios? Número 1, en secreto, y número 2, en pocas palabras, cuando somos honestos, cuando somos directos, cuando hablamos con la verdad en nuestra oración y le damos oportunidad a Dios a que hable a nuestra vida. Ahora, obviamente, ¿verdad, Roberto? ¿Qué significa que Dios va a hablar a mi vida? ¿Voy a escuchar una voz? Probablemente no. 99.99% que no vas a escuchar una voz que te va a decir algo. Pero ¿sabes qué? Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a hablar a tu espíritu. Vas a recibir, ¿verdad? Conceptos, ideas, pensamientos que Dios va a poner en tu corazón. Cuando pensamos en esas palabras, lo que Jesús nos está diciendo es que la oración con la actitud y motivo correcto será escuchada. Si tú y yo oramos con la intención equivocada solamente para ser visto por los hombres, dijo Jesús, Dios no puede recompensar eso. El Padre no puede recompensar eso. En otras palabras, el Padre no puede escuchar esa oración porque no está dirigida a Él, ¿sí? Y a veces tú, ¿verdad? No es que Dios sea malo, ¿verdad? Pero si 2 personas están en una conversación, tú no vas y te metes en medio de esa conversación, ¿verdad? Y a ver, ¿qué están diciendo? Porque no está dirigida a ti esa conversación. Entonces, si Dios ve nuestro corazón, y Él sabe que tú oras para que los demás te vean, Él sabe que tú oras para que los demás te admiren, Dios dice, pues no está hablando conmigo. Entonces Dios no puede escuchar esa oración, Dios no puede recompensar esa oración que no está siendo dirigida a Él. Una de las cosas que tú y yo debemos de siempre tener en nuestro corazón es que Dios sepa, ¿verdad? Que nos estamos dirigiendo a Él. Y eso lo hacemos cuando lo hacemos en secreto. Dijo Jesús, ustedes deben de orar así. Y todos nos lo sabemos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Este pasaje, ¿verdad? Es la oración más famosa en el mundo. Son las palabras de Jesús. Es Jesús enseñándonos a orar. Es Jesús diciéndonos cómo debemos de orar. Pero cuando Jesús enseñó esta oración, acababa de decir, no oren como los gentiles que simplemente repiten cosas. Quiere decir que el Padre Nuestro no se nos dio solamente para que lo repitamos. ¿Sí, verdad? Ok, el día de hoy voy a decir 20 Padres Nuestros, ¿verdad? No,
Esa no es la intención de la forma en que Jesús nos dio esta oración. Jesús nos quiere enseñar cómo orar. Y acuérdate lo que hemos estado diciendo en las últimas semanas, es cuál es el espíritu de la palabra, cuál es el carácter de la palabra, cuál es la intención de la palabra. Entonces, ¿cuál es la intención de Jesús al enseñarnos el Padre Nuestro? Ahora, no que no lo puedas decir, ¿verdad? No lo puedas repetir. Pero otra vez, no cometer el error, ok, lo voy a repetir 10 veces, lo voy a repetir 20 veces. No, tenemos que ir al espíritu de estas palabras. ¿Qué está tratando Jesús de enseñarnos a través del Padre Nuestro? Y el Padre Nuestro es una oración diseñada para impulsarnos a una vida en crecimiento, acción y evolución constante. Jesús no iba a desaprovechar esa oportunidad de enseñar a sus discípulos a orar, y el propósito o la meta de Jesús en esa oración es impulsarnos a que crezcamos espiritualmente, a que seamos transformados a través de esta oración. Es una oración diseñada para hacer que nuestra vida sea cada vez más grande, más libre, más generosa, más íntegra. No se trata de repetir 20 veces el Padre Nuestro, se trata de que el Padre Nuestro haga su obra en nosotros, que esta oración tenga un efecto en nuestras vidas. Es una oración que debe de transformarse en un estilo de vida. ¿Sí? ¿Tú crees que Jesús iba a estar interesado en simplemente enseñarnos una frase para que repitiéramos? ¿O hay un espíritu, hay un carácter, hay una intención detrás de las palabras de Jesús? Y es lo que vamos a ver rápidamente del Padre Nuestro el día de hoy. Empieza el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo primero que vemos aquí es a Jesús animando a todas las personas que lo estaban escuchando a dirigirse a Dios como su Padre, Padre Nuestro. Nosotros hemos crecido, ¿verdad?, orando Padre Nuestro. Por lo tanto, a nosotros no nos parece increíble escuchar esto, pero la gente no oraba diciendo Padre Nuestro. La gente no se acercaba a Dios considerando: yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Sí, lo hacían con mucha reverencia, pero Dios era este Dios distante, ¿verdad? No había este concepto de una relación tan cercana de Dios con nosotros. Lo primero que Jesús hace es decir: tú eres un hijo de Dios y puedes decir Padre Nuestro. Y esto nos lleva a lo siguiente: es que en su esencia Dios es Padre. ¿Por qué la Biblia utiliza Padre para describir a Dios? Porque en su esencia Dios es un Padre. En otras palabras, se comporta con un padre, hace lo que los padres hacen. Por ejemplo, Él es la fuente y el origen de todo lo creado. ¿Sí? Él es el Padre creador, podemos decir. Por lo tanto, Jesús nos anima a identificar a Dios como nuestro Padre. Es algo que debe estar muy cerca de nosotros. Dios es nuestro Padre. Dios es Padre de todo lo creado. Si yo voy a encontrar el origen de todo lo creado en Dios, quiere decir que Dios es el Padre de todo lo creado. ¿Sí? Porque si tú y yo dijéramos: no, todo lo creado viene de Dios, entonces ¿quién lo creó? ¿Sí? Todo lo creado viene, Dios es el Padre de todo lo creado. Ahora, déjame te hago un par de preguntas para que entendamos a lo que está yendo Jesús. ¿Cuánto más grande será tu mundo si abrazas a Dios como Padre de todo lo creado? ¿Qué cosas hay en este mundo que tú no les das o no las ves como que Dios es el Padre de esas cosas? ¿Cuántas divisiones pierden su poder al reconocer a Dios como Padre de todo lo creado? ¿Qué divisiones hay en nuestra mente y en nuestro corazón que hacemos porque no reconocemos que Dios es Padre de todo lo creado? Y déjame ponerte un ejemplo muy directo en cuanto a nosotros como cristianos. Regularmente tú vas a escuchar a cristianos que dicen: no, Dios es Padre de nosotros los cristianos.
de aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Dios es Padre de nosotros, pero el diablo es el padre de los que no son cristianos, ¿verdad? Y entiendo el pasaje de donde se viene esa idea. Pero tú y yo lo enseñé hace algunas semanas, tenemos que ir al origen, tenemos que ir al principio. Y tenemos que decirnos, ¿de dónde vienen todos los seres humanos? ¿Quién es el creador de todos los seres humanos? ¿Quién es el origen de todos los seres humanos? ¿Quién es el padre de todos los seres humanos? Y la conclusión es Dios. Dios es padre de todos los seres humanos. Dios, la Escritura, a todos los seres humanos le llama la familia humana. Ahora, es verdad que dentro de estos hijos de Dios, algunos reconocen a Dios como su Padre y otros no. Tal vez tú y yo estemos dentro de ese grupo de personas que reconocemos a Dios como nuestro Padre, pero eso no implica que Dios no sea el Padre de todos los demás. Dios es Padre. Eso tampoco implica, ¿verdad?, que las personas no tengan que llegar a Dios y no tengan que llegar a Jesús. Pero yo creo que tú y yo empezaríamos a derribar divisiones que hay en nuestro corazón, especialmente cuando empezamos a entender que Dios es Padre de todo ser humano. De aquellos que no creen como nosotros, de aquellos que están allá en otro país, en otra región, con otra religión, con otra manera de pensar, Dios es Padre de toda la humanidad. ¿Y sabes qué? Dije yo ahorita, ¿verdad? El Padre Nuestro nos fue dado con la intención de que creciéramos, de que evolucionáramos, de que nuestra vida fuera cada vez más grande, fuera una vida más amplia, que abrazáramos más cosas. Cuando tú y yo veamos a todos los seres humanos como hijos de Dios, ¿verdad? Creo que por lo menos haría eso, ¿verdad? Que tu mundo sea más grande. ¿Quién va a estar incluido en tu mundo? Y es todas las personas en el mundo. Todas las personas son hijos de Dios. Dios es el Padre. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque cuando Jesús le dice, ustedes oren así, Padre nuestro. Acuérdate con quién Jesús estaba hablando. Sí, estaba hablando los más cercanos a él eran sus discípulos, que lo seguían, que empezaban a escuchar el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones no lo entendían, ¿verdad? Que en muchas ocasiones, después de que Jesús daba una parábola, ellos tenían que venir con Jesús y decirle, Jesús, ¿qué quisiste decir? No te entendimos, ¿verdad? Muchos de ellos, ¿verdad?, estaban en su inicio, en su relación con Jesús. Muchos de ellos todavía no hacían una confesión de Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Eso lo va a hacer Pedro, pero aún muchos de ellos no lo hacían todavía. Todavía muchos de ellos estaban, bueno, ¿quién es Jesús? Es este Mesías que va a romper con el control romano, pero probablemente muy pocos de ellos en ese momento veían a Jesús como nosotros lo vemos, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Todavía Jesús no había muerto, Jesús no había resucitado, Jesús no había ascendido a la gloria, ¿verdad? Como para que nosotros pudiéramos decir, ¿verdad? Estas personas a las que Jesús está hablando cumplen con todos los requisitos que a veces tú y yo le ponemos a las personas para considerarlos hijos de Dios. Como ahorita yo decía, ¿verdad? Si no eres cristiano, si no has confesado a Jesús como, no, tú no eres hijo de Dios. Pero Jesús le está diciendo a las personas en general, oren así, Padre nuestro. Aparte, en las personas que estaban escuchando a Jesús, no solamente estaban sus discípulos, había una multitud de personas que tal vez estaban escuchando a Jesús por primera vez. Jesús está valorando, está afirmando quiénes son estas personas, no en un asunto de religión, sino en un asunto de humanidad. Ellos son hijos de Dios. Dios es su creador. El origen de todo ser humano está en Dios. Y cuando tú y yo por fin entendemos esa parte del Padre Nuestro, ¿por qué podemos orar Padre Nuestro? ¿Verdad? Nuestro mundo se hace más grande. Tu vida abraza, incluye a personas que a lo mejor en determinado momento pensabas que tenías que rechazar, que tenías que hacer a un lado. Pero ahora te das cuenta, no, Dios es Padre
nuestro. Y lo dice: santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es reconocer y alegrarnos en quien Dios es. Y una de las cosas que tú vas a encontrar en la Biblia es que la Biblia, cuando se refiere a Dios, no solamente dice Dios perdona, Dios sana, sino que Dios conecta lo que Dios hace con su nombre y dice: Dios es sanador. Su nombre es sanador. Su nombre es proveedor. Su nombre es redentor. Su nombre es defensor. Su nombre es pastor. A veces tú y yo, Dios perdona, Dios sana, Dios provee, pero la Biblia, la manera en que lo hace es: Dios es sanador, Dios es proveedor. ¿Sí? Entonces Dios es perdonador. Entonces, cuando tú y yo santificamos el nombre de Dios, es que reconocemos y nos alegramos en quién Dios es. Cuando tú piensas en que Dios ha perdonado tus pecados, tú santificas su nombre declarando: ¿verdad, Señor? Tú eres perdonador. Ese es quien tú eres. Esa es la esencia de quien tú eres. Tú eres un Dios perdonador. Y no solamente eres un Dios perdonador, ese es tu nombre, perdonador. No solamente eres un Dios que sana, ese es tu nombre, eres sanador. Así empezamos, o así santificamos el nombre de Dios. Y luego dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahorita dije, ¿verdad? La oración se trata de nosotros hablar con Dios y que Dios hable a nosotros. Por ejemplo, en esa primera parte de Padre nuestro que estás en los cielos, ¿hay algo que Dios necesita hablarte en ese aspecto, en ese concepto? ¿Eres una persona de divisiones? ¿Eres una persona donde excluyes a personas? ¿Donde haces a un lado personas? ¿Será que Dios necesita hablarte en esa área? ¿Será que cuando pases por esa frase, cuando estás orando el Padre Nuestro, no lo digas con ligereza, sino decirle: Señor, háblame si no estoy entendiendo algo de esto, si no estoy entendiendo que tú eres el Padre de todos? Enséñame, dame sensibilidad, dame humildad para verlo, para creerlo, para abrazarlo. ¿Sí? Es cuando dejamos que Dios nos hable. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En muchas ocasiones Jesús describió el reino de Dios como un reino que crece y se expande. De hecho, el ejemplo favorito de Jesús es describir el reino de Dios como algo muy pequeño que se convierte en algo muy grande. Como la semilla de mostaza, que es la más pequeña entre todas las semillas, pero luego se convierte en un árbol tan grande que hasta los pájaros vienen y hacen nido en ese árbol, dice Jesús. Entonces Jesús, el concepto de Jesús del reino de Dios es que el reino de Dios siempre está creciendo, siempre se está expandiendo. Quiere decir que cuando tú y yo oramos: venga tu reino, eso significa que el reino de Dios puede venir cada día más a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Creo que a veces tú y yo, cuando oramos venga tu reino a nosotros, no nos damos cuenta que hay mucho espacio en tu vida para que el reino de Dios venga. ¿Sí? Yo no sé si a veces pensamos: venga tu reino. ¿Qué hay en nuestra mente cuando decimos esa frase? Porque a lo mejor tenemos la actitud de que ya llegué, ya estoy, ya lo alcancé, ya lo logré. Cuando a lo mejor desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús, el reino de Dios en nuestra vida tiene que ser algo que sigue creciendo día tras día. ¿Sí me entiendes? No podemos tomar la actitud: ya sé lo que tengo que saber, ya entiendo lo que tengo que entender. Tengo que ser desafiado a seguir creciendo. Venga tu reino es reconocer que hay mucho por avanzar, que hay mucho por crecer, que hay mucho para aprender, que hay todavía muchas actitudes de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro corazón que deben de ser cambiadas. Venga tu reino es darnos cuenta que todavía hay pensamientos en nosotros que necesitan ser confrontados, que necesitan ser desafiados, que necesitan cambiar. Venga tu reino. Pero la verdad, ¿cuántos de nosotros cuando oramos venga tu reino estamos pensando eso? O por lo menos le estamos dando oportunidad a Dios de que hable eso a nuestras vidas, a nuestros corazones. Venga tu reino.
Es tener esta idea, ¿verdad? Y no como algo negativo, ¿verdad? Es como algo positivo, es algo bueno. El potencial ahí está. ¿Quiénes podemos ser? ¿Quiénes pueden ser? ¿Quién puede ser tú? ¿Quiénes pueden ser tú y tu familia? ¿En quiénes nos podemos convertir? ¿Qué tipo de hombres y mujeres podemos llegar a ser si nos tomamos en serio esta oración? Si nuestro clamor realmente es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida, como en el cielo, así también en mi familia. Estamos hablando de un potencial, ¿verdad?, interminable de lo que Dios puede hacer en nosotros. Por eso decía yo, ¿verdad?, la oración del Padre Nuestro está diseñada para impulsarnos en una vida de crecimiento, donde nuestra vida es cada vez más grande, es más libre, es más generosa a medida que sí, oramos el Padre Nuestro, pero lo hacemos carne, lo hacemos parte de quienes somos. Si creemos que Dios es nuestro Padre y que Él es un buen Padre, entonces podemos orar: hágase tu voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces tú y yo, cuando oramos y pensamos en la voluntad de Dios, es mi voluntad o la voluntad de Dios, siempre lo pensamos, ¿verdad? Tal vez tenemos esta idea de la voluntad de Dios como una carga en nosotros, como algo difícil que tenemos que hacer. Pero la voluntad de Dios, Pablo la describe como acabo de decir, ¿verdad? Es buena, agradable y perfecta. Si Dios es un Padre bueno, quiere decir que en su voluntad Él quiere lo mejor para nosotros. Así que cuando tú te encuentres en una dificultad obedeciendo a Dios, recibiendo la palabra de Dios, es entender, es ir a esta idea, a este concepto. Si Dios me pide algo, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero tú y yo nunca vamos a poder decir: hágase tu voluntad, Señor, si primero no estamos convencidos de que Dios es bueno. Ahora, no significa, ¿verdad?, que cuando oramos hágase tu voluntad, quiere decir que todo lo que va a pasar en nuestra vida siempre va a ser algo muy bonito, algo que siempre vamos a estar sonriendo porque lo estamos experimentando. No. A veces vamos a pasar por el valle de la muerte, como dice la Escritura. Y Dios puede utilizar eso, ¿verdad? Dios puede utilizar esas experiencias negativas para que se haga su voluntad en nosotros, su perfecta voluntad en nosotros. Jesús, ¿verdad?, vino a este mundo a hacer la voluntad de Dios. Y cuando vemos la persona de Jesús, decimos: ¿cómo puede ser esto, la voluntad de Dios, verdad? Jesús vino a sufrir, vino a morir por nosotros. Pero si nos enfocamos solamente en el valle de la muerte, vamos a hacer un mal juicio de toda la historia. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, es alejar nuestra mirada y darnos cuenta de todo lo que incluye la vida de Cristo. Llegar hasta su resurrección, llegar a su ascensión, llegar a ese punto donde está sentado a la diestra del Padre. Leer la promesa de que un día regresará a este mundo. ¿Sí me entiendes? Entonces estamos hablando de ir más allá, de expandir nuestra manera, se me cerró el oído, de ver las cosas. Y luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro, otra vez, la historia la oración del Padre Nuestro está diseñada, ¿verdad?, no para que impresionemos a nadie, porque Jesús dijo: ora en secreto, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en secreto ora. Quiere decir que tenemos la oportunidad de expresarle a Jesús nuestras necesidades. Como dije, ¿verdad?, no está diseñada para impresionar a nadie. Al contrario, es una oración íntima y humilde en la que como hijos le pedimos a nuestro Padre lo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. También es importante señalar que cuando Jesús dice, no dice: el pan mío de cada día, dámelo hoy. No nos enseña a orar de una manera individualista. No nos enseña a orar en la que solamente pienses en tus necesidades. Él dice: ora el pan nuestro.
de cada día. Y vamos siendo, ¿verdad? Y ahorita yo les decía, ¿verdad? Si tú y yo no encarnamos el espíritu del Padre nuestro, no estamos orando bien. Por ejemplo, si tú y yo cuando oramos por el pan nuestro, realmente oramos por el pan mío, solamente me preocupo por mis necesidades, solamente me preocupo por lo que a mí me hace falta y no me importa lo que a los demás le hace falta, no estoy orando el Padre Nuestro. No es la oración que Jesús quiso enseñarme. Si mis oraciones son egoístas, si mis oraciones solamente se enfocan en mí, no es exactamente el Padre Nuestro. Porque Jesús dijo, el pan nuestro, dánoslo hoy. Obviamente sí incluye el pan tuyo, ¿verdad? Pero incluye el pan de tu familia, el pan de los que conoces, el pan de los que tienen necesidad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero también Jesús en muchas ocasiones habló del pan y nos hizo entender, ¿verdad?, que el pan no solamente es el pan físico que tú y yo comemos, ¿verdad?, el pan que comemos, sino que nos dio a entender, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de panes que tú y yo debemos de comer en nuestra vida. Pan espiritual, pan del cielo, diría Jesús. Sí, el pan que comemos, pero pudiéramos decir, ¿verdad?, necesitamos un pan emocional, necesitamos un pan espiritual, necesitamos un pan físico. Ahora, es muy importante que tú y yo pensemos un poco como las personas que estaban escuchando a Jesús, porque Jesús les dijo, oren el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No les dijo, el pan nuestro de esta semana, dánoslo hoy. El pan nuestro de este mes, dánoslo hoy. El pan nuestro de este año, dánoslo hoy. No, es el pan nuestro de cada día. Y ahorita yo les decía, ¿verdad? El Padre nuestro, está dado para que seamos más libres. Para que no estemos atados por nada, ni por las cosas materiales. Por eso Jesús dice, oren por el pan nuestro de cada día. Y eso los conectó a los oyentes de Jesús, que eran judíos, los conectó con su historia. Y la historia de los judíos es que cuando ellos salieron de Egipto y empezaron a cruzar el desierto, donde en realidad duraron 40 años acampando en el desierto, Dios hizo una promesa con ellos. Y les dijo que les iba a dar pan cada día. Y que debían de tomar ese pan solo para ese día. Es más, si tomaban pan y lo querían guardar para el día siguiente, se iba a echar a perder el maná. Por 40 años, el pueblo de Israel salía, recogía maná para ese día. Y el siguiente día volvía a suceder. Entonces, cuando los judíos escuchan a Jesús decirles el pan nuestro de cada día, los conecta con esta historia del Éxodo. De cómo Dios fue fiel, proveyendo para ellos cada día. Y lo hizo, ¿verdad?, durante 40 años. Entonces, cuando tú y yo oramos el pan nuestro de cada día, no es que no estemos confiando en Dios por años, no es que no estemos confiando en Dios por el resto de nuestra vida. De hecho, creo que está implícito, porque ellos tenían el concepto, la historia del maná. Ellos sabían que si ellos confiaban en Dios para darles lo que necesitaban ese día, lo iba a hacer para el resto de sus vidas. Quiere decir que en realidad cuando tú y yo estamos diciendo el pan nuestro de cada día es, Señor, solamente quiero preocuparme por las necesidades de hoy. Le basta cada día su propio afán. Quiero preocuparme por las cosas del día de hoy. Pero al mismo tiempo tengo la certeza que el día de mañana ahí vas a estar. El día de mañana tus promesas siguen siendo fieles, porque esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Fíjate cómo dice el pasaje, dice, te alimentó con maná, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuando tú y yo tenemos una actitud en la que realmente, genuinamente le decimos al Señor, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo de hoy, lo que necesitamos hoy para vivir, dánoslo hoy. Es también entender lo que dice este pasaje, que entendemos que no solo de pan vive el hombre. No se trata solo de lo material, no se trata solo de lo financiero. Es importante, pero no se trata solo de eso. Porque aquí dice, ¿verdad? Te alimentó con maná todos los días, pero solamente tenías para ese día, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. A veces tú y yo
¿verdad? Pensamos que para vivir necesitamos tener la seguridad de por 10 años, por 20, por 30, por el resto de mi vida. Y nos afanamos tanto por esa seguridad financiera, económica. Pero Jesús dice, no solamente de pan vive el hombre. Hay otras cosas que deben de ocupar tu tiempo. Hay otras cosas que deben de ocupar tus fuerzas. Hay otras cosas que deben de ocupar tu energía también. No solamente el acumular lo material. No solamente de pan físico, pudiéramos decir, vive el hombre. El hombre también vive de pan espiritual. El hombre también vive de pan emocional. Y la manera en que yo lo pongo esto es de la siguiente manera. El pan físico, ¿verdad? Es lo que necesitamos para vivir físicamente. Trabajo, comida, techo, vestido. Y tenemos que orar por ello. Y tenemos que pedir por eso. Pero no nos podemos limitar a eso nada más. Tú y yo necesitamos pan espiritual, lo que necesitamos para vivir amando a Dios. Debemos de pedir por gracia, por sabiduría, por dirección, por paz. Tenemos que orar, ¿verdad? También por el pan emocional, lo que necesitamos para vivir amándonos a nosotros mismos y amando a nuestro prójimo. Necesitamos empatía, necesitamos humildad, necesitamos paciencia, necesitamos fidelidad. Y luego dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta otra vez no es una frase que solamente para que la repitamos. Se tiene que convertir en una manera de vivir. Se tiene que convertir en algo real en nosotros. Estamos diciendo que Jesús nos quiere impulsar a una vida más grande, más libre, más generosa. El no pedir perdón por nuestros pecados y el no perdonar a los que nos hacen mal nos estanca y paraliza a través del rencor, la condenación y la amargura. ¿Por qué Jesús dice perdonen, pidan perdón? Porque Jesús sabe que tú y yo necesitamos constantemente pedir perdón y perdonar a otros para ser verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Es que mientras no apliquemos el Padre Nuestro en nuestras vidas, en otras palabras, mientras tú y yo no pidamos perdón a Dios o a quien hayamos ofendido, y mientras no perdonemos a los que nos ofenden, nuestra vida no es más grande, nuestra vida no es más libre, nuestra vida no está creciendo, estamos estancados, estamos en el mismo lugar. Por eso dice, perdona nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces va más allá de simplemente decir unas frases porque se oyen bien. Si queremos vivir la vida del reino de Dios, el pedir perdón por nuestros pecados y el perdonar a quienes nos ofenden debe de ser parte integral de quienes somos. No podemos vivir la vida del reino de otra manera. La vida del reino se vive pidiendo perdón y perdonando a aquellos que nos ofenden. Y luego dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Caer en tentación es como caer en un hoyo que no nos permite avanzar, ni vivir plenamente la vida del reino de Dios. Al orar, no nos dejes caer en tentación, estamos pidiendo que los malos deseos que se encuentran en nuestro corazón no nos arrastren, que no nos seduzcan, que no caigamos en el engaño del enemigo, de las riquezas, del placer, del rencor, de la envidia. El Padre Nuestro esta parte, ¿verdad? Del Padre Nuestro es una evidencia de que podemos anhelar profunda y verdaderamente no caer en tentación, es decir, no pecar. Podemos ver la evolución del Padre Nuestro, ¿verdad? Culmina con esto: no me dejes caer en tentación. Es cuando llegas a esa realización, ¿verdad? Ese entendimiento. Yo quiero vivir libre. Yo quiero vivir una vida en la que estoy evolucionando. Yo quiero vivir una vida en la que estoy avanzando. Donde mi mundo es más grande cada vez. Los conceptos, las ideas que tengo es más generoso, es más amplio. Más personas son parte de mi vida. Mi mundo es más grande. ¿Qué necesito? Necesito no caer en tentación. Necesito ser librado del mal. Y eso nos habla, ¿verdad? De anhelar eso verdaderamente. Tal vez mientras estemos aquí en la tierra no lo vamos a lograr
al 100%, ¿verdad? Pero debe de ser nuestro anhelo, debe de ser nuestro deseo, no caer en tentación. Creo que cuando tú y yo empezamos a orar honestamente y verdaderamente, no me dejes caer en tentación, habla, ¿verdad?, de ese cambio en nuestra vida, habla de esa transformación que ya se dio en nuestra vida. Realmente no queremos caer en tentación, realmente no queremos pecar. Lo que antes, ¿verdad?, era como, oh sí, sí lo quiero hacer, oh sí quiero vivir de esta manera, oh sí quiero hacer esto. Ahora decimos, Señor, no me dejes caer en tentación. No permitas que caiga en la tentación, no permitas que caiga en el mal, que nos habla de esa transformación real en nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie? Y te animo a que cuando ores el Padre Nuestro, vayas más allá de las letras, vayas más allá de las palabras y que podamos conectarnos con el espíritu de las palabras de Jesús, la intención de Jesús. Firmemente yo creo que si Jesús nos enseñó el Padre Nuestro es porque Él sabe lo que el Padre Nuestro, el orar el Padre Nuestro puede hacer en nosotros si lo oramos bien, si lo oramos con la intención correcta, con la motivación correcta, si lo hacemos, ¿verdad?, en secreto, si lo hacemos con pocas palabras, pero entendemos lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Cuando dejamos que el Padre Nuestro se convierta también en una oración que vivimos, que experimentamos, ¿sí? Todo lo que escuchamos el día de hoy. ¿Por qué no oramos? Padre, el día de hoy te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida de oración. Ayúdanos, Señor, a orar el Padre Nuestro con la intención correcta, con la motivación correcta. Ayúdanos, Señor, a que el Padre Nuestro se vuelva una realidad en nuestra vida, en la manera que pensamos, en la manera en la que nos conducimos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como siempre, si estás aquí por primera vez, segunda vez, queremos darte una bienvenida, darte un regalo. Así que aquí va a haber unas personas para hacerlo. Si estás aquí tal vez por segunda, tercera vez, pero no has saludado a las personas que están aquí para darte la bienvenida, que nos des algunos de tus datos, lo puedes hacer el día de hoy. ¿Y por qué no levantas tu mano para recibir la bendición? Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.